Hola familia, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Guevara y el día de hoy para mí es un privilegio estar con todos ustedes compartiéndoles la palabra de Dios. El tema que le traigo el día de hoy a todos ustedes es sobre un llamado a la pureza, a la santidad, y que el camino a la misma es huir del pecado. Familia, la pureza no significa que algo o alguien esté vacío o no tenga nada. Quiero darles el ejemplo de un río o un arroyo versus un manantial. Hay diferencias entre ambos. Y es que ambos tienen diferentes componentes, ¿ok? Quizás diferentes usos. Pero ¿cuál de las dos, ustedes se preguntarían, es más limpio? ¿Cuál de las dos puede llegar a ser más pura? Ahora, se habla que un manantial es más puro, pero su pureza significa necesariamente que esté vacía. No, su pureza no significa que esté vacía, pues dentro de ella tiene muchos otros elementos, componentes minerales, elementos minerales, que son buenos para el consumo humano. ¿Ok? Ahora, un río también tiene lo suyo, pero depende de algo más. Ahora, un río está fluyendo constantemente. Quizás tiene buen nivel de oxígeno, etcétera. Pero algo que un río tiene es que cuanto más cerca esté a su naciente o a su fuente de origen, más pura será. Mejor dicho, más limpia será. Entonces, lo que estoy tratando de decir, por ejemplo, es que su fuente puede llegar a ser un negado, un manantial mismo, ¿ok? Lo que quiero, familia, que veamos hoy es que cuanto más cerca esté de la fuente o de lo que me da o dio vida, más puros seremos. Pero nuestra pureza no significa que no contengamos nada. ¿Ok? Me refiero, por ejemplo, a una vida vacía, sin gozo, sin propósito, etcétera. O quizás aislarme. No debo tocar nada impuro, o no debo tener amigos o amigas, etcétera. Debo alejarme. El aislarme puede llevar o me puede volver en un agua emposada que nadie se va a querer acercar porque apesta. ¿Ok? Entonces tampoco esos dos extremos son importantes, son necesarios, perdón. Y algo que me llama la atención en el caso de los ríos es que cuanto más lejos estén de su fuente de origen, más riesgo hay de que pierda sus propiedades originales, ¿ok? Originales. Por ende, más difícil será su tratamiento, más costoso o más difícil será su uso. Y es porque en el camino se va contaminando con todo lo que vaya arrasando durante su cauce. Obviamente va a depender también de qué cosas está arrasando. Porque si su camino o su cauce, así como su entorno, hasta su desembocadura, está libre, limpio, cuidado, sin impacto, con áreas verdes, muy hermoso, entonces ese río será sano desde su naciente hasta su desembocadura. Ahora, algo que quiero que noten es que un río puede alimentar a otro río. No sé si lo están captando. Ah, no sé, o sea, quiero que vean que no se trata solo de mí, de mi río, sino de otros ríos. Porque ese mismo río puede alimentar a otros ríos. Y si está sucio mi río, eso va a ser pasado a otro. Y esa no es la idea. ¿Ok? Entonces, el día de hoy quiero que veamos algo. Debo mantenerme cerca a la fuente para ser puro y debo mantener limpio el trayecto de mi vida o mi camino, mi cauce, como decíamos llamarlo. No solo por mí, sino para que lo que fluye a través de mí, que es Dios, sea pasado también a otros. Amén. ¿Cómo se define la pureza? Estuve viendo algunos diccionarios bíblicos, ¿ok? Y encontré ese significado en el sentido común, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. La pureza indica un estado del corazón en el que hay una completa devoción a Dios. Am, Así como cuando se dice que el agua no adulterada es pura y que el oro sin impurezas es oro puro, el corazón puro es el corazón no dividido, en el que no existe conflicto de lealtades, ni intereses, ni mezcla de motivos, como tampoco hipocresía o falta de seguridad. Familia, mi primer punto entonces es que la fuente de todo es Dios, la santidad de Dios. Dios, familia, posee muchos atributos, desde luego que sí.
Y si bien Dios nos creó, ¿ok?, a su imagen y semejanza, no todos los atributos son compartidos de manera absoluta con nosotros. Claro, algunos pueden ser compartidos en el sentido quizás de menor grado, como por ejemplo el amor, su fidelidad, entre otros. Y eso tampoco ni siquiera a veces de manera óptima, ¿ok? Simplemente en una escala menor, podría decirse. Pero la santidad de Dios, alguna vez escuché esto, es la más difícil de explicar de todos los atributos de Dios. Y es la que no es compartido de manera absoluta entonces con el hombre, ¿ok? Así, por ejemplo, su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia y también su santidad no son compartidos de manera absoluta con el hombre, ¿ok? No son compartidas simplemente. O sea, Dios es tan santo que acercarnos, por ejemplo, a su presencia y por ende a esa santidad en lo absoluto, podríamos nosotros morir, de hecho. De hecho, la Biblia nos enseña en Isaías, o que Isaías tuvo esa revelación de los ángeles, ¿no? Y el carbón encendido que un ángel le puso, o un serafín le puso en su boca, que limpiaba su pecado, ¿ok? Él mismo menciona que se encontraba cerca la presencia y santidad de Dios y que se sintió al borde de la muerte. Y es que la santidad de Dios es lo que separa a Él de todos los demás seres. Lo que le hace a Él que esté separado, porque es el significado también de santidad. Y sea distinto a todos los demás. Pero entonces, si Él es santo y separado, como significa, entonces, ¿cómo puedo llegar a ser santo, a llegar a ser santo yo? Quizás estén haciendo esta pregunta ahora, en este momento. Quiero volverles a recordar que ser santo es un término bíblico, ¿ok?, que significa separado. Viene del verbo separar y está muy relacionado a la limpieza, a la pureza. Entonces, eso significaría que si Jehová es santo y está separado, ¿significa entonces que está lejos de los seres humanos, que somos imperfectos? La respuesta es, claro que no. Y quiero dar dos razones. La primera es que Dios moró y mora entre su pueblo. Y la segunda es que Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Amén. Dios moró y mora entre su pueblo. El santo Israel, dice en el Antiguo Testamento, moraba en medio de su pueblo, aunque lo integraran personas pecadoras. Isaías 12:6, acompáñame, dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dios habitando en medio de su pueblo, desde la antigüedad. Salmos 46:4 dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Increíble estas palabras. La santidad entonces de Dios, o el que Dios sea santo, no lo convierte, familia, en un ser distante para nosotros. Entonces me preguntarán, ¿a qué se refiere con que Dios esté separado entonces? La respuesta es que Dios es el Altísimo, puro y limpio en esencia. Él no es el creado, Él es el creador. Y eso lo distingue de todos nosotros. Salmo 83:18 dice que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Y otro sustento es que Dios está apartado de todo lo pecaminoso. Y en esencia entonces la santidad emana de Él hacia cualquier cosa que Él toque. Si recordamos, por ejemplo, la historia de Moisés en el monte Horeb, cuando Dios le dice: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. La presencia y la santidad de Dios era tanta, familia, que aún la tierra donde Él estaba o donde su presencia se manifestaba era santa. Pero su pureza era transferida hacia donde Él estaba. Dios nos llama entonces, familia, a ser santos. Levítico 11:44 dice: porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. 45 dice: porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios.
Seréis pues santos, porque yo soy santo. Él nos llama a la santidad, porque simplemente Él es santo. Según de Corintios 1:7 dice que, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad de Dios, ¿ok?, en el hombre, parte en nosotros teniendo temor de Dios. Amén. Mi segundo punto es que el camino es mi forma de vivir, mi entorno, así como el río tiene su cauce, su camino. Cuando la Biblia habla de contaminarse, no habla del simple acto de cometer pecado. Habla de un proceso que inicia con el pecado, ¿ok?, pero termina con el alejamiento de las personas de las cosas de Dios, ¿ok? Una persona, para contaminarse, necesita estar limpia antes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega a contaminarse una persona? Cuando nosotros nacemos y venimos a este mundo, nos contaminamos por todo el sistema de este mundo. Primero Juan 2:15 nos dice que no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y el sistema, la corriente de este mundo, es lo que realmente llega a contaminar al hombre. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Otros versículos dicen, cambien su forma de pensar. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Repetimos muchas veces estos versículos, pero ¿reconoces que la voluntad es buena, agradable y perfecta de nuestro Dios? Cuando yo vengo de una familia, por ejemplo, cristiana, mis abuelos son cristianos, de niño yo iba a la escuela dominical. Pero poco a poco, si bien yo iba a la escuela dominical y era fiel, pero los afanes de la vida, cuando estaba en la secundaria, en la universidad, poco a poco yo me iba alejando de Dios, de esos principios. ¿Se dan cuenta cómo el sistema me fue absorbiendo? Entonces, hermanos, en nuestro caminar, nosotros deberíamos tener cosas que nos atraigan a la santidad de Dios o hacia la santidad de Dios. Yo te animo que detectes cuáles son las cosas que te llevan a caminar en santidad y cuáles son las que te impiden. Pero las que te llevan a caminar en santidad es el temor a Dios y también la belleza de Dios. El temor piadoso de Dios debe atraernos hacia Él, familia. La Biblia relaciona la santidad de Dios con el temor piadoso. ¿Cómo así? Salmo 99:3 dice, alaben tu nombre grande y temible, Él es el santo. El temor de Dios me lleva a acercarme a buscar su santidad. No se trata entonces de miedo, un miedo malsano, sino de devoción, de respeto, de honor, de darle el grado de sumo en nuestra vida a nuestro Dios. La santidad de Dios es radiante, pura y gloriosa, familia, y está muy por encima de nosotros. Debemos ser entonces conscientes de esa cualidad de nuestro Dios. Esta cualidad de Jehová no nos alejará, sino más bien nos acercará entonces a nuestro Dios. El temor a Dios es lo que nos acerca a buscar esa santidad. Y otra es su belleza, esa belleza inescrutable que debe atraernos hacia Él. La Biblia relaciona lo santo con lo bello. En Isaías 63:15 dice que el cielo es la excelsa morada de santidad y hermosura de Dios. Increíble, ¿verdad? El cielo cuenta la hermosura de Dios. Fíjese en lo puro, por ejemplo, que aparece el agua de manantial. Hasta ganas da de beberla, ¿verdad? Y de hecho lo hacemos como algunas marcas, por ejemplo, de agua, ¿no?, que tomamos, que vienen de manantiales y que sí son agua, minerales, ¿no? Otras no, de hecho son agua mineral, son agua de mesa, ¿ok? Pero ya es otro tema, no quiero andar ahí. Hasta el aire debe estar limpio, porque el cielo es azul, ¿verdad? Y se ve como destellos de luz. Ahora bien, si modificáramos el paisaje, de modo que, por ejemplo, un arroyo estuviera lleno de basura, los árboles y las piedras pintarrajeadas, destrozados, ¿verdad?, dejaría de atraernos, ¿verdad?, este río. De hecho, nos repelería, no nos atrae. Ni bañáramos, ¿cierto? No nos bañaríamos ni ahí en ese río, ¿ok? Porque no nos atrae, no ganas ni pasear ni visitar ese río, porque está sucio y apestoso.
Entonces, familia, solemos asociar la belleza con la limpieza, la pureza y la luz. Y estas últimas palabras son las que mencioné al inicio para hablar de la santidad de nuestro Dios. ¿Okay? El Dios es santo, es puro, es limpio. ¿Okay? Ezequiel 1, del 25 al 28 nos dice: 25. También hubo un ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas. Cuando se detenían, bajaban sus alas. 26 dice: y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra, de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. 27 dice: entonces vi en lo que parecían sus lomos y hacia arriba algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella, en derredor. Y en lo que parecía sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego y había un resplandor a su alrededor. Versículo 28 dice: como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, cuenta el profeta, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. ¡Wow! La gloria de Dios entonces, hermanos, es bella. Ahora, otro punto es que lo que contamina al hombre sale del corazón, como dice Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, decía Jesús. Jesús nos enseña también en el versículo 15 de Marcos capítulo 7: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. ¿Qué sale de tus labios? ¿Qué sale de tus pensamientos? ¿Qué expresas con tus actos? Versículo 20 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 21: porque dentro del corazón de los hombres salen ¿qué salen? Los malos pensamientos, dice Jesús, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Versículo 22: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y no solamente nos contaminan a nosotros, sino que contaminan a otros. ¿Ok? Mi tercer punto es que esos ríos que nosotros alimentamos es nuestro entorno. ¿Ok? La contaminación nos permite capturar unos componentes, ¿ok? Componentes que nos llevan a ensuciarnos, ¿ok? Nos llevan a tener impurezas y que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Eso ya no se vuelve atractivo entonces o inspirador para otros. Nos llevan a perder relaciones, a perder nuestra familia, amigos, quebrar en finanzas, etc. La Biblia nos enseña que debemos reflejar a Cristo y también enseña que somos instrumento en sus manos. Pero yo no me imagino un instrumento sucio. Un instrumento sucio no suena bien y no sirve ni siquiera para el show o el escenario. Por eso Isaías en el capítulo 1, 16 nos enseña: límpiense y purifíquense, quiten sus maldades de mi vista, dejen de hacer el mal. Ahora, una historia que nos muestra sobre la posibilidad de perder todo, ¿okay? Todo lo que Dios ha venido construyendo en nuestras vidas. Por ejemplo, la historia de José en Génesis capítulo 39. Y aquí quiero contar la historia de José, un poco, brevemente. Sabemos que fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Lo hemos visto varias veces. Fue vendido por sus hermanos. Pero en el versículo 2 dice: mas Jehová estaba siempre con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Estamos hablando de un José que pese a sus circunstancias fue prosperado. Versículo 4 donde dice: así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo
de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Es una historia interesante de José, cómo Dios transformó algo que pudo haber sido algo malo, pero en algo de bendición. José se había ganado entonces la confianza de Potifar, un capitán de la guardia. Pero José estaba en las manos de Dios, ¿ok? José dice también cuenta en este capítulo que José era de hermoso semblante y bella presencia. Ahora, de todo esto, José tuvo una promoción, ¿ok? Tuvo una promoción de esclavo común a tener ciertos privilegios, porque se había ganado la confianza de Potifar. Llegó a ser el encargado máximo de la supervisión de la casa de este militar, el más importante de Egipto. El éxito familia de José se debía a la bendición de Dios, que Dios estaba con él. Pero eso no lo aislaba de las estrategias de Satanás. No importa cuán grande entonces sea nuestro éxito, debemos siempre estar atentos, porque es en esos momentos, cuando todo va bien, en que el enemigo ataca. Cuando todas las cosas van bien, el enemigo ataca. No le gusta, y es ahí donde él ataca, porque algo estamos haciendo bien. Entonces ataca hacia nuestro entorno, circunstancias. José tenía, entre comillas, toda entonces la fama, poder, autoridad, respeto. Y para rematar, cuenta la Biblia, tenía belleza. Pero versículo 7 dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Versículo 8 dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José aquí comenzó a hacer una lista de todo lo que podría él perder, desde la confianza hasta ciertas cosas, incluso de bendición, que Dios había generado en su vida, por un pecado. Hablando ella a José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Eso cuenta en el versículo 10. La señora entonces de Potifar debió haber usado toda clase de técnicas seductoras para atraer a José. Día tras día, José se negaba a acostarse con ella o a estar con ella. Porque en el versículo 11 nos dice que aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Y esta era una estrategia que esta mujer iba trabajando día tras día. No quiero imaginarme José tratando de resistir día tras día esto en su entorno, pero Dios estaba con él y el temor de Dios estaba en José. Y la Biblia nos enseña en esta historia y también en 1 Corintios que huyamos, que corramos, huyamos del pecado, que pensemos cuidadosamente. No nos dice que aguantemos, estemos ahí, huyemos a este pecado aún de la sexualidad, del pecado de tentación sensual, de todo lo que es sexual. Huyamos de ese pecado y busquemos la santidad, porque el resultado es que veremos a Dios. Mateo 5:8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El resultado de buscar la santidad es que veremos a Dios y su presencia. Y si aún no conoces a Dios, recuerda que es a través de Jesucristo, su muerte y su resurrección, cómo podemos nosotros ser purificados y limpiados. Salmo 51:7 nos dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Más blanco que la nieve. Ustedes pueden ver la nieve, pero muchos estudios muestran que detrás de una nieve, dentro de la nieve, hay partículas de polvo. ¿Ok? Pero Dios nos dice que aún, y nosotros lo vemos blanco, pero Dios nos promete que seremos más blanco, que limpiará nuestro pecado y lo convertirá más blanco que la nieve, más blanco. Porque Jesús es el único, es el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo, que vino a quitar el pecado del mundo. Entonces Él es la fuente para nosotros realmente quitarnos el pecado. Si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, si nosotros hacemos las cosas que Él nos ha llamado a hacer, si nosotros huimos del pecado, de alguna tentación en lo sexual, en lo que están viendo tus ojos o pensando, mirando, tocando, hablando, si huimos de todos esos pecados, entonces Dios te va a seguir bendiciendo de hecho, y vas a seguir viendo su mano por obediencia. La Biblia nos enseña que la obediencia trae bendición. Y esto es lo que vimos, por ejemplo, en José. Él analizó y dijo, todas las cosas que puedo perder por solo este momento de gozo, de disfrute de la carne. Porque un solo momento de pecado y de poder decaer quizás en un momento puntual puede llevarnos a perder o a destruir todo lo que hemos construido en la mano de Dios, con la mano de Dios. E imagínate volver a construir algo, romper tus finanzas, tu hogar, tu familia, tu ministerio, todo lo que has venido construyendo tú con la mano de Dios y el poder de Dios, tumbado por un solo momento de disfrute de tu carne. José analizó eso y el temor a Dios no nos permite caer en pecado, nos permite seguir mirando el rostro de Dios, porque donde Él está se vuelve santo. Y si Dios está en tu casa, si el Espíritu Santo está en tu casa, es tierra santa, entonces tú tienes una gran responsabilidad de obedecer a Dios y de huir del pecado, para que puedas gozar de su presencia, para que puedas ver su poder, para que puedas ver su amor, su misericordia, su favor y todos los demás atributos de Dios. Pero la santidad es uno de los atributos de Dios muy importantes para nuestra vida, porque sin santidad no podemos agradar a Dios, porque sin santidad no podremos ver a Dios. Y Jesucristo vino a quitar el pecado de este mundo. Así que tienes la oportunidad el día de hoy de acercarte a Dios, de arrepentirte de tus pecados, volver a Dios. Y si estás con Dios y conoces a Dios, pues meditar en la palabra del día de hoy y analizar y decir cuáles son las cosas que no me están haciendo ver la mano de Dios y que me están llevando a caer quizás en un pecado, y que finalmente no veo por ello el poder de Dios en mi vida. No veo su gloria manifestada en mi vida y todas las promesas que Dios nos ha dado, simplemente porque no hay santidad en nuestra vida. Amén. Te pido por favor que me acompañes en esta oración. Dios, te damos las gracias, Padre, por ese tiempo, por esa tarde que tú nos has dado esta palabra, Señor. Oramos, Señor Jesús, para que ese amor, Señor, que tú nos has dado, expresado en la cruz del Calvario, pueda ser, Señor Jesús, también expresado en nosotros a través de nuestras acciones en santidad, Padre. Queremos, Señor Jesús, ser santos porque tú eres santo, Señor. Queremos ser santos en cada área de nuestra vida, Padre. No significa aislarnos o separarnos, sino no podemos ser tampoco alejar nuestra vista de lo real, ser ajenos de la realidad. Hay una realidad, Señor, que estamos en este mundo, como es tu palabra, pero no somos del mundo. Significa que no reaccionamos como el mundo lo hace o lo viene haciendo, sino, Padre, es nuestra fe, nuestro amor, nuestra obediencia, nuestro temor a ti, Señor, que nos permite, Señor, caminar firmes en esta tierra, Señor, que el enemigo viene gobernando. Pero en medio de esta tierra, Señor, queremos nosotros ser esa luz y sal para alcanzar a otras personas y para que también nosotros podamos reflejar tu amor, Señor, a otras personas, Señor, así como los ríos que vienen a otros ríos. Padre, queremos ser también nosotros esos ríos limpios, Señor, que están cerca a la fuente. Padre, queremos nosotros ser también, Padre, esa fuente donde tu amor, tu poder, Señor, fluye a través de nosotros para otras personas y otras generaciones, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por tu palabra en este día, Señor, y te queremos dar la gloria, la honra y el poder, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén.